Para el árbol de levas vamos a tener las siguientes variables. Primero va a ser la triple A, que va a ser el avance a la apertura de la válvula de admisión, que va a ser de 15 grados. RCA, retraso al cierre de la válvula de admisión, que es 45 grados. AE, que va a ser el adelanto del encendido. AAE, que va a ser avance a la apertura de la válvula de escape, que son 70 grados. Y RCE, retraso al cierre de la válvula de escape, que son 15 grados. Recordemos que las levas va a ser el componente mecánico que nos van a permitir que las válvulas realicen el movimiento de apertura y cierre conforme se va requiriendo la entrada y la salida de el aire para la combustión y de los gases de la misma combustión, respectivamente. Sí, entonces, para eso nosotros debemos calcular los radios que van a tener nuestra leva, que van a permitir realizar esos movimientos de apertura y cierre conforme lo requiere nuestro sistema. Entonces, una vez que ya sabemos cuáles son los ángulos de apertura, de avance y de retraso de las válvulas de admisión y de escape, ya podemos calcular en primera instancia los grados que va a tardar abierta nuestra válvula, ¿sí? Como tenemos una válvula de admisión y una válvula de escape, que es el mínimo que puede tener un motor, una válvula de admisión y una válvula de escape, si queremos incrementar el aire que ingresa a nuestra cámara de combustión, podemos incrementar el número de válvulas. Hay motores que tienen 2 válvulas o incluso más válvulas, ¿no? Obviamente, al tener 2 válvulas de escape, de admisión, perdón, también vamos a tener 2 válvulas de escape. Entonces, de esto, nosotros necesitamos calcular los grados que va a tardar abierta nuestra válvula, ya sea de admisión para que ingrese el aire o ya sea la de escape para expulsar todos los gases quemados. Entonces, este ángulo va a estar dado por la letra teta y lo vamos a calcular como la suma de el avance a la apertura más el retraso al cierre más 180 grados para la de admisión. Y bueno, para la de escape va a ser lo correspondiente considerando sus ángulos. Entonces ya tenemos los grados que va a tardar abierta nuestra válvula. Nuestra válvula por medio de la leva. Después de esto necesitamos calcular la forma característica que va a tener nuestra leva. La leva tiene esta forma en la cual, como podemos ver, está dada por un radio pequeño en la parte superior y un radio más grande en la parte inferior, ¿sí? Estos radios van a estar delimitados o van a estar descritos por, bueno, el de la parte superior por un radio RC y el de la parte inferior un radio RB. La distancia que va a haber entre extremo y extremo de estas dos circunferencias que describen la base y el final de nuestra leva, va a haber una separación que va a ser H. H, si recordarán, ya la calculamos anteriormente y la vamos a conocer como la alzada. Y bueno, corresponde a la alzada de nuestra válvula que ya calculamos anteriormente. Mientras que la distancia que va a haber entre centro y centro de las dos circunferencias va a estar dada por D mayúscula, ¿sí? Para calcular RC va a estar entre 0.2 y 0.5 centímetros, ¿sí? Y RB se va a encontrar entre 1.6 y 2.4 centímetros. Ustedes pueden elegir el valor. Posteriormente tenemos, bueno, como les comento, H va a ser la alzada, entonces este valor ya lo conocemos por cálculos anteriores. Mientras que para calcular D va a ser H más RB menos RC, ¿sí?
Esa va a ser nuestra D. Y finalmente, bueno, para calcular esta semicircunferencia que tenemos aquí, esto lo vamos a conocer como el flanco, que va a ser la línea curva que va a unir la circunferencia superior con la circunferencia inferior. Ese flanco esa dimensión la vamos a calcular, bueno, la vamos a conocer como DF y va a estar dada por RF menos RB. Cuando RB ya lo conocemos porque pudimos proponer su distancia entre este rango, y RF, que es el radio del flanco, lo vamos a calcular de esta expresión, la cual es D, que es nuestra D que acabamos de calcular, distancia entre centros, más RB, que es el radio de la circunferencia grande, menos RC, que es el radio de la circunferencia pequeña, menos 2RB por D, coseno de gamma. ¿Sí? Todo esto pues ya lo tenemos, excepto gamma, que esta va a ser teta cuartos. ¿Sí? En teta ya lo calculamos aquí, entonces para calcular gamma simplemente pues dividir teta entre 4 y ese va a ser el valor que vamos a usar. En la parte de abajo pues ya tenemos de igual manera toda la información, que es 2 por RB menos RC, menos D coseno de gamma, de igual manera. Entonces, una vez que ya calculamos las diferentes dimensiones de nuestra leva, debido a que esta va a estar haciendo un movimiento giratorio, la cual le va a permitir a la válvula de admisión y de escape abrir y cerrarse conforme lo requiera, necesitamos calcular ese desplazamiento vertical que va a estar haciendo nuestra válvula, así como la velocidad y la aceleración, de la misma manera en que lo hicimos con nuestro émbolo. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a hacer una tabla muy similar a la que utilizamos para nuestro émbolo, en la cual vamos a tener este ángulo que va a ser nu, que va a ir desde 0 hasta 720 para completar nuestra carrera completa. Y posteriormente en la siguiente columna vamos a tener nu2, que va a ser teta cuartos menos nu1. ¿Sí? Bueno, teta cuartos de igual manera ya lo conocemos, ya lo calculamos con esta expresión, que simplemente va a ser pues el teta, que son los grados que se mantiene abierta la válvula, divididos entre 4. Y a este le vamos a restar la columna anterior, que es nu1. Una vez que ya tenemos estos 4, ya podemos calcular el desplazamiento, la velocidad y la aceleración, ¿sí? Con las expresiones que aquí podemos ver. Para el desplazamiento va a ser h, el cual es la alzada, menos d, que es la d que ya acabamos de calcular, ¿sí? Por 1 menos coseno de nu2, ¿sí? De esta columna. Eso es para el desplazamiento. Para la velocidad, pues tenemos la velocidad angular dividida entre 2 por d seno de nu2, ¿sí? Y tenemos la velocidad. Y finalmente para la aceleración, pues es la velocidad angular al cuadrado entre 4 por d y por coseno de nu, ¿sí? Con esto ya tenemos la dinámica de nuestra leva y de nuestra válvula. Ya tenemos su desplazamiento, velocidad y aceleración, y lo que resta pues es hacer las gráficas correspondientes, al igual que lo hicimos con nuestro émbolo. Vamos a graficar en el eje de las X nuestra carrera desde 0 hasta 720, y en el eje de las Y vamos a graficar el desplazamiento, la velocidad y la aceleración, una gráfica para cada una de ellas, ¿sí? Y bueno, de esta manera ya tenemos la primera leva completamente dimensionada. Ahora, recordemos que cada émbolo va a tener
una válvula de admisión y una válvula de escape. Por lo tanto, debemos tener una leva para admisión y una leva para escape, ¿sí? Entonces, de esta manera debemos considerarlo para nuestro ensamble. Para el ensamble debemos tener un arreglo, bueno, juegos de dos levas para poder abrir y cerrar las válvulas de admisión y de escape como corresponda. Ahora, las levas pues obviamente deben ir giradas al ángulo correspondiente, de manera que cuando se abre la válvula de admisión, la válvula de escape esté cerrada, y cuando se abre la válvula de escape, la de admisión esté cerrada. ¿Sí? No es válido que pongan las levas completamente formadas, ya que se abrirían las válvulas al mismo tiempo y cerrarían al mismo tiempo, y eso no es correcto. ¿Sí? Aquí tenemos más o menos un árbol de levas. Como podemos ver, tengo las levas que van a estar orientadas de manera diferente, ¿sí? Están orientadas completamente diferente para de esta manera poder permitir la apertura y cierre de las válvulas conforme lo requiera nuestro orden de encendido. ¿Sí? Bueno, entonces, una vez que ya tenemos una leva, como les comentaba, en nuestro orden de encendido, yo ya tengo definido en qué ángulos va a realizarse la admisión. Por lo tanto, yo ya sé en qué grados debe estar abierta mi válvula de admisión y a qué grado debe cerrarse para mantenerse después las dos cerradas y posteriormente abrirse la válvula de escape y cerrarse la de admisión. ¿Sí? Entonces, con respecto a eso, yo la voy a girar mis levas para que puedan permitir ese movimiento de apertura y cierre de mis diferentes válvulas. ¿Sí? De manera que pueda tener este arreglo de mi árbol de levas. Como podemos ver, tengo la primera leva que está mirando hacia abajo, la siguiente que está, al parecer, bueno, está girada a un ángulo diferente, y bueno, así sucesivamente las diferentes levas. Debido a que voy a tener un motor opuesto, voy a poner en este caso un árbol de levas en el lado izquierdo para mover los dos o los tres, las válvulas de los 2 o 3 cilindros según corresponde al caso, y un árbol de levas del lado derecho para mover el resto de las válvulas, perdón. Y de esta manera se genere el movimiento característico de este tipo de motores. El cigüeñal va a tener esta forma. En este caso estamos hablando de un cigüeñal para un motor de 4 cilindros. Como podemos ver, estos son los muñones de biela, y en cada uno de ellos pues va un émbolo, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4. Tenemos cuatro cilindros. Va a estar delimitado por estas dimensiones. En primera instancia tenemos esta dimensión que va a ser B, que corresponde a la bancada del cigüeñal. ¿Sí? Es donde se sujeta o se fija el cigüeñal a el monobloc. Posteriormente tenemos W, que es la longitud del muñón de biela. Es donde se va a instalar o se va a fijar la biela en el lado del cigüeñal. Después tenemos esta pequeña sección que es la manivela, y va a estar descrita por un espesor T. Después, recordemos que en nuestros primeros cálculos, que eran, el primer dimensionamiento, teníamos un radio de la manivela. Bueno, el radio de la manivela va a ser la distancia que existe entre el centro del muñón de biela y el centro de muñón principal y centro de muñón de biela. ¿Sí? Esa va a ser nuestra R, que corresponde a la mitad de la carrera.
Y bueno, finalmente tenemos acá en las diferentes esquinas, vamos a tener un pequeño redondeo que va a estar descrito por R. Los apoyos que va a tener un cigüeñal en nuestro motor va a depender del número de cilindros, ¿sí? Para un motor de 4 cilindros voy a tener n-1. ¿A qué me refiero con n-1? N va a ser el número de cilindros menos 1, entonces voy a tener 3 apoyos, que sería el caso de este cigüeñal. Tengo 4 cilindros y tengo 3 apoyos, ¿sí? Que son los que están sombreados. Para un motor de 6 cilindros voy a aplicar un n-2. N es el número de cilindros y menos 2. Entonces voy a tener 4 apoyos, ¿sí? Bueno, eso es con respecto a los apoyos. Como podemos ver, bueno, aquí tenemos nuestro muñón principal y nuestro muñón de biela. Sin embargo, estos van a estar huecos para reducir un poco el peso del cigüeñal, ¿sí? Para su geometría va a estar descrita de la siguiente manera. Bueno, tenemos nuestra manivela, que es el óvalo grande, y posteriormente tengo los muñones de biela y muñón de cigüeñal. El diámetro externo va a ser M y va a ser P. Bueno, M y P son exactamente el mismo diámetro. Y posteriormente B1, que va a ser el diámetro interno de ambos, ¿sí? Bueno, M es el diámetro de muñón principal, P va a ser el diámetro de muñón de biela y B1 va a ser el diámetro del taladro interno, ¿sí? Para calcular B1, que va a ser el diámetro que nos va a definir el espesor de los muñones, para asegurar que estos soporten las fuerzas generadas por la presión aplicada en la cara superior del émbolo. Ese B1 lo vamos a calcular como M menos 2Z, ¿sí? Cuando Z va a ser el espesor para un cigüeñal hueco. Y Z lo se va a encontrar entre 2 y 3 milímetros, ¿sí? 2 y 3 milímetros. Lo podemos variar, Z lo podemos variar de manera que nuestro cigüeñal soporte las fuerzas aplicadas sobre él. Posteriormente, para calcular M, que va a ser el diámetro de los muñones, simplemente va a ser DC menos 2TM. Cuando DC, DC ya lo habíamos calculado anteriormente. DC lo habíamos calculado en nuestras bielas y es el diámetro, bueno, era el diámetro interno de nuestra biela, ¿sí? Entonces ya tenemos el diámetro interno de la biela y a eso le vamos a restar 2 veces TM, el cual me va a provocar que el diámetro de la biela quede más grande que el diámetro de mis muñones. Sin embargo, esa holgura que va a quedar entre el diámetro interno de la biela y el diámetro externo del muñón de biela y el muñón de cigüeñal van a servir para ponerle, o bueno, colocarle los metales, ¿sí? Recordemos que los metales deben ir colocados, ya sea en ambos casos, ¿no? Mi muñón de cigüeñal y mi muñón de biela, para evitar esa fricción entre los dos metales. Bueno, y de esta manera se rellena el espacio que quedaría en la M. Para calcular posteriormente el espesor de la manivela, que es T, el espesor de mi manivela lo voy a calcular con esta expresión, T sobre M igual a 0.47. Entonces ya tengo la M que acabo de calcular y ya puedo calcular el espesor de la manivela. Finalmente, para calcular el R que va a ser el radio del redondeo en esas secciones de esquina, va a ser con la relación R sobre M, la cual es igual a 0.1, ¿sí? Y bueno, de esta manera ya puedo calcular el radio que se le va a aplicar
en el fileteado o en el chaflán, como le quieran llamar, o en el redondeo, en las secciones eh, externas de la manivela, ¿sí? Una vez que ya definí mi B1, ya tengo P, ya tengo el espesor. Ahora yo debo saber cuál va a ser la distancia que va a haber entre los diferentes muñones del muñón principal y el muñón de biela, qué tan separados verticalmente van a estar el uno del otro, ¿sí? Cuánta distancia va a haber entre ellos. Para esto yo debo saber qué tipo de motor estoy utilizando. Recordemos que uno de nuestros primeros parámetros que fijamos, que fueron las RPMs, nos sirvieron para definir si yo estoy calculando un motor rápido o si estoy calculando un motor lento, ¿sí? Entonces, con esa consideración que se hizo, yo voy a tener dos tipos de dimensionamientos de la separación en cuanto a los muñones. El primero es para un motor rápido, el cual va a tener un traslape positivo. Traslape positivo quiere decir que se están interfiriendo ambas circunferencias de muñón de biela y de muñón de cigüeñal. Obviamente esto solo es visual, ya que en realidad no se interfieren, están separados por la manivela, pero como podemos ver, están pues traslapados, ¿no? Y bueno, se vería de esta manera. Entonces, para calcular ese traslape positivo, vamos a utilizar la expresión m más p sobre 2 menos r. En dado caso de que sea un traslape negativo, la separación va a ser de esta manera, y de igual manera va a ser una separación delimitada por O, y bueno, se calcula con la misma expresión. Y bueno, eso tiene que ser la distancia de nuestra R, que es la carrera sobre 2. Entonces ya definí los diámetros, ya definí el espesor, ya definimos también el radio del fileteado y ahora el traslape. Entonces nos falta definir la distancia que va a tener W y la distancia que va a tener B. Para calcular W simplemente va a ser DC más la holgura, ¿sí? Más HH2. DC de igual manera ya lo tenemos. Y bueno, la holgura va a corresponder a 2 milímetros. ¿Sí? Aquí no es DC, perdón, es BC. Es BC. No sé si recordarán cuando llegaron a desarmar un motor, la biela no está justa, no queda justa en los extremos. Aquí es donde va la biela y no queda justa hacia ninguno de los dos lados. Entonces, para esto voy a tener BC, que es el ancho de la biela, y a ese BC le voy a sumar una pequeña holgura, que son 2 milímetros de cada lado, que es el pequeño juego que debe tener la biela. Posteriormente, para el ancho de B, que va a ser el ancho del muñón principal, lo vamos a calcular como el diámetro de nuestro cilindro, más 2 veces LA1, donde LA1 es el largo de las aletas, más delta delta, que son 3 centímetros, menos 2W, menos 3T. Y bueno, W y T ya los acabamos de ver, son el ancho de muñón de biela y el espesor de la manivela. Y de esta manera ya tengo prácticamente completamente dimensionado nuestro cigüeñal, ¿sí? Una vez que ya lo diseñamos, ya lo dimensionamos, ya lo podemos modelar, lo siguiente sería analizarlo para las diferentes fuerzas que van a estar ejerciéndose o que van a estar ejerciendo sobre él. Las fuerzas van a ser la fuerza de los gases y la fuerza normal a diferentes grados.
pero estas son las que van a estar ejerciendo mayor desgaste sobre nuestro cigüeñal. Para analizarlo, lo vamos a analizar como una viga con 4 apoyos simples. En este caso estamos considerando que estamos viendo un motor de 6 cilindros. ¿Sí? Vamos a tener 4 apoyos simples y entre cada par de apoyos vamos a tener 2 cilindros. ¿Sí? Entonces, para poder analizarlo, tenemos que analizarlo en secciones. Quiere decir que vamos a hacer 3 análisis. Primero, para los 2 primeros émbolos, que van a ser estos 2 primeros. Sí, esta va a ser mi primera sección. Posteriormente, esta va a ser mi segunda sección, los siguientes 2 émbolos. Y por último, mi tercera sección, los últimos 2 émbolos. Las 2 fuerzas principales que van a estar es la fuerza de los gases y la fuerza normal. Entonces vamos a proceder a seccionarlo de esta manera. ¿Sí? Vamos a tener mi primera sección, la cual comprende 2 émbolos. ¿Sí? Y bueno, las fuerzas de esta manera, la fuerza G y la fuerza neta. La fuerza G la vamos a calcular con esta expresión, que va a ser la presión máxima por el área de mi émbolo. La fuerza G, ya sabemos en qué ángulo se va a presentar. ¿Sí? Esta se va a presentar, pues obviamente, cuando se genere la combustión. Y por otro lado, a esa misma Fg máxima van a leer la Fn que se está presentando en nuestro cigüeñal. Y de esta manera ya tengo las 2 magnitudes que están afectando a mi cigüeñal. Ya tengo esas 2 magnitudes. Ahora ya puedo calcular el momento que se va a estar generando en mi cigüeñal con respecto a mi punto 1, ¿sí? Entonces, para eso, de la misma manera, ya tengo seccionado mi cigüeñal. Esta es mi primera sección. Y bueno, voy a dibujar mi cigüeñal justo debajo de él, ¿no? La primera parte es correspondiente a la bancada, o bueno, muñón principal. Después la manivela. Después nuestro muñón de biela. Otro muñón de biela. Bueno, manivela, otro muñón de biela. Y termina con el muñón principal. ¿Sí? Esa va a ser nuestra distancia que va a estar considerada para poder calcular la distancia total y posteriormente calcular el momento que se genera. ¿Sí? Entonces ya tengo las fuerzas y ya tengo la distancia. Las fuerzas se van a aplicar justo aquí a la mitad de nuestro muñón. ¿Sí? La fuerza correspondiente, la Fg, y acá abajo pues la fuerza neta. ¿Sí? Entonces, para calcular la distancia de la primera fuerza, vamos a tomar solo la mitad de B, ya que se va a aplicar justo aquí en medio. Vamos a tomar esa mitad, la mitad de B, que corresponde a esto. Voy a tomar un espesor y voy a tomar la mitad de W, que se va a ejercer justo aquí en la mitad. Entonces, mi distancia para calcular el momento de la primera fuerza va a ser esta. B medios, que va a ser este B medios. Este B medios. Posteriormente más T, que corresponde a esta manivela, el espesor de esta manivela. Y más W medios, que va a ser la mitad de este muñón de biela. ¿Sí? Esa va a ser la distancia para calcular el momento de mi primera fuerza. Para calcular el momento de la segunda fuerza, la cual se va a aplicar aquí, justo a la mitad de mi segundo muñón de biela, voy a utilizar B medios, que va a ser este. Voy a utilizar un T y 2T. Voy a utilizar un W y voy a utilizar otro medio de W. ¿Sí? Entonces voy a tener B medios más 2T más 3 medios de W, o W más W medios. ¿Sí? Y esta es la distancia a la cual se aplica mi segunda fuerza, ¿sí? La cual se está aplicando justo aquí a la mitad
de este muñón. Y bueno, de esta manera ya pude yo calcular las fuerzas presentes, ya encontré la distancia correspondiente y con las distancias puedo calcular yo el momento que se está generando en mi primera sección del cigüeñal. ¿Para qué quiero esto? Bueno, esto me va a permitir hacer mis diagramas de los esfuerzos cortantes, y mi diagrama del momento máximo generado en mi sección, ¿sí? Posteriormente ya puedo calcular el esfuerzo de trabajo, el cual lo voy a calcular como el momento máximo entre Z, donde Z va a ser pues esta expresión. Z va a ser el módulo de la sección y lo voy a calcular como pi por m cuarta menos b1 a la cuarta por 32m. Todo esto pues ya lo tengo, ¿no? Entonces ya puedo calcular mi esfuerzo de excedencia, mi esfuerzo de trabajo, perdón, y lo puedo comparar con el esfuerzo de excedencia del material con el que esté fabricado mi cigüeñal, y de esta manera poder verificar si va a soportar o no las fuerzas aplicadas en él, si esas fuerzas van a tener o van a generar una deformación permanente, o si nuestro cigüeñal sí va a soportar. En el caso de que no llegara a soportar, ¿qué es lo que yo pudiera hacer? Recordemos que aquí nosotros definimos una Z, que es el espesor de mi cigüeñal. Si yo disminuyo ese espesor, va a aumentar B1, y si yo lo incremento va a disminuir, ¿no? Entonces voy a incrementar este espesor interno, y eso es lo que me va a permitir poder soportar esfuerzos mayores. Pero pues bueno, hasta que terminen de hacer sus cálculos se van a dar cuenta si su cigüeñal está soportando o no está soportando. Ahora, todo esto solo fue para la primera sección, para mis primeros 2 émbolos. Debo repetir el cálculo para las siguientes 2 secciones. Para la sección número 2, de esta manera va a estar la fuerza, bueno, la disposición de las fuerzas. Aquí se va a encontrar la Fn y acá se va a encontrar la Fg. Para la tercera sección, aquí se va a encontrar la Fg y acá se va a encontrar la Fn. Y tienen que hacer otra vez el mismo razonamiento, el mismo análisis, sacar la distancia. Una vez que ya tienen la magnitud de las fuerzas, calculan la distancia y ya pueden calcular los momentos y hacer su diagrama de momento máximo y de esfuerzos cortantes. Y bueno, una vez que ya terminaron de hacer sus análisis de esta manera, van a hacer su simulación también para el cigüeñal. En el cigüeñal, ¿qué es lo que vamos a analizar? En nuestro cigüeñal, pues vamos a analizar la aplicación de la fuerza G, la fuerza G en este caso, y de la fuerza normal, la fuerza neta, perdón, en esta posición. Vamos a analizar solo la primera sección, que contiene los 2 primeros cilindros. Le vamos a aplicar la Fg correspondiente a la de su ciclo y la F neta en el mismo ángulo de la Fg, y de esta manera vamos a poder determinar cuáles son los esfuerzos cortantes que está experimentando nuestro cigüeñal y la deformación que está teniendo a medida que se le aplican esas fuerzas con esas diferentes magnitudes.